Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol San Pablo, enseñándole a los romanos, va a hablar acerca del pecado que mora en mí, dice Pablo. Y vamos a hablar acerca de este cuerpo mortal, nuestro cuerpo de debilidad, este cuerpo que está sujeto a pasiones, que la Biblia también lo llama diabólico y perverso, el cuerpo animal. Romanos capítulo 7, versículo 7. La hermana está buscando ahí, a ver, ¿me ayuda? ¿La podés ayudar, Tatiana? Hermana, para buscar Romanos capítulo 7. Yo soy partidario de que los hermanos tienen que traer una Biblia y tienen que conocer la Biblia, porque si no, nos acostumbramos con el celular y luego el celular se nos rompe o hay una caída en internet o pasa cualquier cosa y quedamos sin el libro más extraordinario que tenemos que tener en nuestras manos. Y me llama la atención de que muchas veces el cristiano no sepa dónde están los libros. Entonces es un tema muy delicado el no saber dónde están los libros. Y más cuando tenemos años. Eso me indica que a veces nos cuestan algunas cosas. Amén. Bueno, vamos a hablar del pecado. El pecado que mora en mí. Repite conmigo, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Repite conmigo, en mí no mora el bien. Porque el mal está en mí. Repite conmigo, el mal está en mí. En este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo de carne, este cuerpo de debilidad, que es un cuerpo sujeto a pasiones, este cuerpo va a ser transformado, este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo de gloria cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Pero mientras tanto, en nuestro peregrinaje, nosotros debemos saber que nada bueno hay en nosotros y que este hombre, esta carne tiene que ser crucificada juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque si no, morimos espiritualmente. Amén. Diga conmigo, el cuerpo de debilidad, mi cuerpo de debilidad, esta prisión terrenal. Un día los que partan antes que venga Cristo van a salir del cuerpo. Amén. Y esto mortal, cuando Cristo toque la trompeta, se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible, de cuerpo corruptible, se vestirá de incorruptibilidad. En un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa en este cuerpo, será glorificado.
Pero mientras tanto, en nuestro peregrinaje nosotros tenemos que ser perfeccionados por medio del Espíritu. Acuérdate que tú no puedes santificarte a ti mismo. Por más que tú lo intentes, no podrás hacer nada contra los apetitos de tu carne. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarte en tu debilidad, para que ese hombre sea crucificado juntamente con Cristo, para que muera tu carne. ¿Me están entendiendo? Ahora, este cuerpo que es rodeado de pasiones, vamos a leer un poco la Escritura. Dice, ¿qué diré pues? En el capítulo 7 dice que, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado, porque la ley es santa, ¿amén? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque la ley me da conocimiento del pecado. Ahora, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Entonces yo conocí el pecado por la ley. Y el aguijón del pecado es la ley. Y entonces el hombre conoció que estaba bajo pecado y que el pecado moraba en él. Y dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Amén. Pero cuando Dios estableció la ley, el pecado revive. Y yo conocí que tengo pecado. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero bien, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Diga conmigo el mandamiento, la ley es un mandamiento. Que dice no matarás, y es un mandamiento. No robarás, no cometerás adulterio, es un mandamiento. No solamente que la ley es santa, es justa y es buena, sino que la ley hace sabio al sencillo. Así dice el Salmo. El conocer los mandamientos de Dios lo hace sabio al ser humano. Y así que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Así que el mandamiento era para vida, pero resultó que al mandamiento me juzgó, me condenó, la ley me condenó. Y se mostró que yo estaba bajo pecado y que el pecado moraba en mí. Y la ley me acusó. Amén. La ley de Dios del antiguo pacto. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Diga, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Morí espiritualmente. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Digan conmigo, la ley es santa. Acuérdate que el único que cumplió la ley es Cristo, el único. Y cumplió la ley porque se sujetó por obediencia a la voluntad del Padre y caminó en el Espíritu. Si no, era imposible cumplir la ley, porque el cumplimiento de la ley era amarás a Dios, al prójimo y a ti mismo, y eso era el cumplimiento. Y con eso sola palabra se cumplía, pero el único que cumplió porque nos amó al ser humano hasta muerte de cruz. Y eso lo hizo Jesús por medio del Espíritu Santo, que se negó a sí mismo. Amén. ¿Me están entendiendo?
Dice, luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí. Hace esta pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así que por la ley, por medio de la ley el pecado abundó. Diga conmigo, por medio de la ley el pecado abundó. Y cuando abundó el pecado, porque era por la ley, por medio de la ley, sobreabundó la gracia que es por medio de Cristo. Diga conmigo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley sacó a la luz todo lo que estaba en el ser humano. El ser humano estaba en pecado y el pecado moraba en este cuerpo mortal y salió a la luz. La ley sacó todo lo que estaba dentro de la ley. El mandamiento me dijo que yo tenía codicia, que yo era avaro, que era codicioso, que era perverso. Me están siguiendo. Y produjo la ley que discierne los pensamientos y saca lo oculto del corazón y sale a la luz todo, porque no hay nada oculto que no se haga manifiesto delante de Dios. Se manifestó lo que había en mí. Por eso cuando yo predico, o cualquier hermano predica una palabra y hay alguno que está en pecado, salta, porque la palabra saca a la luz lo que está en el corazón humano. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, vamos a seguir leyendo porque yo quiero enseñarles, pero para enseñarles quiero que lean todo el texto bíblico, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Me están entendiendo? Es lo que vengo a enseñar. La ley es espiritual. ¿Y quiénes son los que cumplen la justicia de la ley? Los espirituales. Los que andan en el espíritu, que son los verdaderos adoradores, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque los tales adoradores buscan el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Pero la ley es espiritual. Ahora, en el Antiguo Testamento, los israelitas no pudieron cumplir la ley porque el Espíritu todavía no había venido a morar en ellos. ¿Y por qué descendió el Espíritu Santo entonces a nosotros? Para ayudar en nuestras debilidades. Pero descendió porque Cristo pagó el precio. Si Cristo no hubiera pagado el precio de nuestro rescate y no nos hubiera presentado sin mancha a Dios, el Espíritu no hubiera venido a morar en nuestro cuerpo de carne para ayudarnos a nuestra debilidad. Ahora, ¿me están entendiendo? Era necesario que alguien tomara nuestro lugar, pagara el precio para que el Espíritu Santo de la promesa viniera a morar en nosotros. Para que nosotros pudiéramos cumplir la ley espiritual, que no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, y todas estas cosas solamente por medio del Espíritu Santo podemos cumplir. Ahora pues yo les voy a mostrar. Entonces, la ley del Antiguo Testamento dice espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando de este cuerpo mortal. Pablo, sabemos que era espiritual, que había crucificado la carne, pero él nos está enseñando del pecado que mora en nosotros. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, lo que aborrezco eso hago. Es decir, que lo que aborrezco hago. Y eso es, ¿por qué? Porque el pecado mora en mí. Y hago lo malo. Pero yo no quiero hacerlo, pero al final lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué hago lo malo? Porque el pecado obra en mí.
¿Amén? Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que quiero, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Al final la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley es santa, es espiritual. De manera que yo no soy, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien, por eso yo le digo, nada bueno mora en nosotros. Porque en este cuerpo no mora el bien. Y usted va a decir, yo soy más bueno que mentira. Peca. Porque usted no es más bueno que nadie, porque el único justo que cumplió la ley es Jesucristo, el justo, Jesús el justo. Después nosotros, nuestra justicia era como trapo de inmundicia delante de Dios. No había ninguno justo. Está lleno de cristianos legalistas, ¿sí? Acusan con los dedos a todo el mundo. Pero ellos mismos moran en un cuerpo de debilidad y ellos mismos, el pecado mora en su cuerpo. Lo único es que los cristianos que son santos, que están caminando en el Espíritu, ellos han crucificado la carne con su pasión y deseo, entonces están caminando en santidad. Pero no hay ninguno justo. Esto es una obra de la gracia de Dios en el ser humano por medio del Espíritu. Ningún ser humano es justo, ni uno. Y diga conmigo, yo no puedo ser más justo que Dios. Yo no puedo ser más justo que Dios. El único justo es Dios. El único justo es Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en mí y hace morir a la carne con sus pasiones y deseos, entonces sí, yo puedo cumplir la justicia de la ley, porque la ley es espiritual. Yo puedo cumplir los mandamientos, que es no matarás, no robarás, no cometerás adulterio y todo pecado semejante a ese. Porque los 10 mandamientos no quedan ahí en cuanto al mandamiento moral, hay varios mandamientos. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué pasa cuando tú eres transformado por el poder de Dios? Entonces, el Espíritu Santo te santifica a ti. Tu espíritu primero, tu alma, y después tu cuerpo lo crucifica, y todo tu cuerpo adora a Dios. Y esos son los verdaderos adoradores, los que están caminando en espíritu, porque servimos a Dios en espíritu. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que ustedes sigan, porque si no, no van a aprender. De manera que yo ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice Pablo, yo sé que en mí, en este cuerpo, yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Entienden? Es bien fácil esto. Usted y yo moramos en un cuerpo de debilidad. Acuérdese que usted es un espíritu que tiene un alma que mora en un cuerpo, y este cuerpo es débil. Y este cuerpo tiene que morir por el espíritu. ¿Para qué? Para que puedas tú cumplir la justicia de la ley que... ¿Cuándo cumples tú la justicia de la ley o los mandamientos de Dios? Es cuando estás caminando en el Espíritu. Y recién ahí es cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley de los mandamientos, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, tu espíritu, el hombre interior, tu espíritu y tu alma se deleitan en la ley de Dios. Tu espíritu, tu hombre interior se deleita
pero tu carne no, porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios, porque no puede. Así que los israelitas, ellos caminaban en una ley de justicia, pero no hacían justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu no había venido a morar en ellos y la carne no se sujetaba a la voluntad de Dios porque no podía. Entonces tuvo que venir Jesucristo a cumplir la ley, y vino bajo la ley para redimir los que estaban bajo la ley, para que viniera el Espíritu Santo, para que nosotros, la iglesia y el cuerpo de Cristo, ahora sí podamos vencer al pecado por medio de la ley, porque el pecado no se enseñoreará más de ti, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y bajo la gracia nosotros cumplimos la voluntad de Dios, pero no con nuestra fuerza, sino por su gracia, cuando el Espíritu Santo obra en este cuerpo mortal y lo crucifica. Por eso te dice la Biblia, el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si tú te ocupas todos los días del Espíritu, Él dice morir a la carne por el Espíritu, y ahí es cuando tú vas a morir. Entonces, crucificado juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice, yo por la ley estoy muerto para la ley. ¿Por qué está muerto? Porque el pecado, el cuerpo está crucificado, por eso está muerto. ¿Me están entendiendo? Está crucificado juntamente con Cristo. Entonces está muerto el hombre viejo, está crucificado. Entonces tú estás muerto para la ley, porque la ley no te puede condenar. ¿Por qué no te puede condenar? Los mandamientos de Dios, porque tú estás caminando en el Espíritu. Pero para caminar en el Espíritu, tú tienes que convertirte, tienes que arrepentirte y realmente ser un hombre de Dios. Tienes que empezar a orar y a humillarte en la presencia de Dios y a rendirte para que la abundancia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, su gracia, empieza a obrar en tu cuerpo mortal, para que crucificado juntamente con Cristo, el hombre viejo, ya no vivas tú, sino que Cristo sea formado, ya Cristo viva en ti, para que tú seas un hombre espiritual. Y por su fruto lo conoceréis al cristiano. Te tienes que convertirte, hermano querido. Tienes que convertirte una vez, tienes que empezar a orar y a depender de Dios. En la ley, tú caminabas obrando en la gracia, tú dependes de Dios. Ya no eres tú, es Dios haciendo la obra en ti. Es por gracia. Tú todo lo que recibes, la bondad de Dios en tu vida, todo es por gracia. No hay nada en ti, no hay nada en ti que pueda satisfacer el corazón de Dios. Lo único que satisface el corazón de Dios es que tú te humilles. Porque para que tú seas justo como Dios es justo, y para que alcances plenitud, tienes que ir a las rodillas y llorar ante la presencia de Dios, para que haya abundante gracia y ese hombre sea crucificado. Ah, pero pastor, bueno, claro, te tienes que convertir, varón. Tienes que convertirte de una vez, porque si no vas a vivir toda la vida en corrupción. ¿Sabes lo que pasa con el que anda en pecado? Que contesta al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasa? Está muerto espiritualmente, porque apaga el Espíritu. Por eso no hay poder, por eso no hay gloria en ese hermano. Por eso ese hermano anda derrotado. ¿Por qué? Porque es una persona vencida por el pecado.
¿Me estás entendiendo? Amén. No hay ninguno justo. El bien no mora en ti, tiene que morir esta carne. Y cuando tú creas que sos más justo que tu hermano, estás pecando porque te hiciste justo, tú no eres justo. Y yo le tengo miedo, ¿saben? Que a veces cuando Dios en su misericordia nos permite avanzar un poco, ¡bah! ya nos llenamos de humo. Pero es Dios, es la gracia de Dios que está haciendo la obra, no tú. Y nos exaltamos. Basta con un poco de aplauso y alguna palmada en la espalda para que nos pase por esa puerta. Y nos exaltamos. ¿Me están entendiendo? Miren que somos débiles nosotros los seres humanos. Y tenemos que reconocer que si algo nos permite Dios progresar es por su gracia. Y si hoy o mañana esta iglesia crece, es por su gracia. Porque a Él le ha placido que así sea. Y estaba Juan y Pedro, iban caminando juntos al lado del Señor. Y el Señor dijo unas palabras ahí de que Juan no iba a morir. Y Pedro le dijo, creyendo que iba a quedar para siempre, ¿no, Pedro? Y el Señor le hace una respuesta así, dice, sí. Si yo quiero, ¿qué a ti? Si yo quiero que Él quede, ¿qué a ti? Y esa es Dios en su voluntad, diciendo, yo voy a hacer con Juan lo que yo quiero. ¿Y qué a ti? Y a veces nosotros vemos que la obra no crece porque a Dios le ha placido, porque oramos, porque ayunamos, porque predicamos, porque evangelizamos, pero hay un tiempo de Dios para todas las cosas y esa es su voluntad. Pero ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, eso es su voluntad. Vamos a seguir con la palabra. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios, contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mi muerte? Miserable de mí. Diga conmigo, miserable de mí. Y se hace esta pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahora vamos a ver. La respuesta está abajo. ¿Quién me librará? Y ahora Pablo va a dar la respuesta. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Ahora pues diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, ninguna condenación hay. La ley no condena a los que están en Cristo. ¿Por qué no la condena? Vamos a ver. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos, para los espirituales, los que cumplen la ley de Dios, que es espiritual, no hay condenación. ¿Por qué? Para los que no andan como conforme a la carne, conforme a sus deseos, placeres de la carne, sino conforme al Espíritu. Para esos no hay condenación. Para esos cristianos nacidos de nuevo, que están caminando en el Espíritu, para eso no hay condenación. Pero eso está muerto para la ley, dijo Pablo.
Yo por la ley estoy muerto, esto está crucificado por el Espíritu. Es la carne, no reina el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿vio? Ahora vamos a ver. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Me ha librado de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién te libra de ese cuerpo de muerte? El Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Diga conmigo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley del Antiguo Testamento. ¿Y cómo te libró? Crucificándote. Por eso la ley del Espíritu es espiritual. Por eso nosotros no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y la gracia sobreabunda. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabunda el favor de Dios en nuestra vida. Sobreabunda el favor de Dios para nuestra vida. Si tú estás caminando en pecado es porque todavía no estás en el Espíritu, porque todavía le das rienda suelta a los placeres de tu carne, porque no te humillas. Simple y sencillo como eso, permitir que el Espíritu Santo reine en ti. Y orar hasta alcanzar la oración sin cesar. ¿No has podido orar ni una hora, dijo Jesús, para no entrar en tentación? Pero nosotros estamos bajo la ley, bajo el nuevo pacto que es espiritual. No estamos bajo la ley del antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto, y la ley del nuevo pacto es espiritual, y la ley del nuevo pacto es el Espíritu obrando en ti. Y mira lo que dice. Y la ley dice, porque lo que era, en el capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, diga, era imposible para la ley, diga conmigo, era imposible para la ley de Dios, el antiguo pacto, dice, por cuanto era débil por la carne, diga, porque era débil por la carne, lo que era imposible para esa ley, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Jesucristo lo condenó al pecado, lo venció, triunfó sobre él en la cruz. No solamente que Cristo dice, porque vosotros no habéis peleado hasta la sangre contra el Espíritu, contra el pecado. El único que peleó contra el pecado hasta la sangre fue Cristo, y lo venció al pecado. Lo venció el pecado. Jesús dijo, yo he vencido el mundo. Él venció el mundo y venció el pecado que mora en el mundo, y venció ¿qué? A la carne. ¿Por qué venció la carne? Por el Espíritu. Diga, por el Espíritu. Acuérdense que Jesús fue bautizado por el Espíritu y fue llevado al desierto, y allí el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo llevó, y después Jesús, cuando viene, va allí al templo y dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, yo soy el Mesías, y él dice, Dios me ha ungido. ¿Y para qué lo ungió? Para darle libertad a los cautivos, pero para vencer al mundo. Cristo Jesús venció el mundo, y venció al pecado que mora en el mundo, y venció a la carne. Y mire lo que dice en el capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese a nosotros. ¿Vio que la justicia de la ley, cómo se cumple a nosotros? Que andamos en el Espíritu. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si andan conforme al Espíritu, cumplimos la justicia de la ley, que es, no matarás, no robarás,
no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, y no tendrás celos, contiendas, pleitos, murmuraciones, porque vamos a hablar de todo lo que es el pecado. Y son muchos. Pero al estar muerto en la carne, el pecado no se enseñorea de ti. ¿Por qué no se enseñorea? Porque estás crucificado por el Espíritu. Y entonces dice el versículo 4, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley del antiguo pacto se cumpliese en nosotros, que no andamos. Acuérdense que era necesario el cambio de ley por la ineficacia que tenía la ley del antiguo pacto. Porque cuando hubo cambio de ley, Dios hizo un nuevo pacto para que la gente, los que participamos del culto del nuevo pacto, seamos santos como Él es santo. Y ahí es cuando cumplimos la justicia de la ley del Antiguo Testamento, ¿entienden? Pero no por nuestra justicia, porque los israelitas no pudieron caminar en esta ley de justicia del Antiguo Pacto porque eran débiles por la carne y no podían con los apetitos de su carne. Tuvo que venir Jesucristo para vencer al pecado, triunfar sobre él, reinar y derramar del Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros cumpliésemos ahora la justicia de la ley, que es santa, justa y buena, y que es espiritual, y que nosotros ahora somos espirituales y servimos a Dios en el Espíritu, dice la Biblia. No le servimos a Dios en la carne, porque la carne está crucificada. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Digas, tú te ocupas de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios. Los deseos de la carne es enemistad, digas, enemistad del deseo de mi carne. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se sujeta y no puede sujetar. ¿Cómo es que se sujeta por el Espíritu? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Qué tremenda esta palabra. Hermanos, no corté todavía. Hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios. Ya no llevamos la imagen del primer Adán. El primer Adán fue hecho alma viviente. Llevemos la imagen del segundo Adán, que es espíritu viviente. Y nosotros, como el segundo Adán, también fuimos hechos espíritu viviente, porque andamos en el Espíritu de Dios y también somos espirituales y cumplimos así la ley que es espiritual. No matarás, no robarás y todas estas ordenanzas de la ley, porque estamos crucificados por el Espíritu juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y estoy muerto para la ley. Y el cuerpo de pecado está crucificado, pero para eso usted tiene que orar para que abunde la gracia en ti y hacer morir a la carne por el Espíritu, para que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, para que no obedezcáis a la concupiscencia del pecado y para que no ande como hijo de desobediencia delante de la voluntad de Dios. Hay poder en Jesucristo para cambiar tu vida, hay poder para transformarte, el Espíritu Santo para transformarte en la imagen de Jesús, hay poder para poner en ti la mente de Cristo, para alcanzar plenitud, para que Cristo sea formado en ti. Cristo es formado en ti cuando tú mueres espiritualmente, cuando mueres carnalmente, es cuando Cristo se forma en ti. Mientras tanto, eres tú quien reina en tu carne y eres desobediente y contristas al Espíritu Santo y eres piedra de tropiezo y no de bendiciones. No eres luz y eres tiniebla.
no eres sal y eres oscuridad. Y sos piedra de tropiezo cuando andas en la carne, porque andas en el deleite de tu carne y eres desobediente a la voluntad de Dios. Acuérdate que por gracia pero hay hermanos que son espirituales y hay hermanos que son carnales. El hermano espiritual anda en el espíritu. El hermano carnal anda en la carne. ¿Y qué hace el hermano carnal? Anda en desobediencia, anda en pecado, no es santo. Y la obra de la carne, ¿cuáles son? Dice la Escritura en Gálatas. Pleito, contienda, divisiones, murmuraciones, ira, enojo. Y el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Es amor. Y cuando el hermano está lleno del Espíritu Santo, es amor el hermano. Y el amor no hace nada indebido. Y el hermano es luz. Y se transforma en un verdadero adorador. Porque lo adora a Dios en espíritu, y porque camina en el espíritu, y porque anda en el espíritu, y porque el espíritu lo vivifica. Y porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, transforma a ese hombre en un hombre espiritual. Y el Espíritu que mora en ti tiene poder para transformarte, porque Él creó el universo. Y es el Espíritu de Cristo, y mora en ti, y hay tanto poder en Él que puede hacer cosas imposibles. No hay nada imposible para Dios, y puede hacer cosas imposibles. Y el mundo fue creado de lo que no había, por la palabra de Dios. Y Dios dijo: sea la luz, hecho la luz. Y por el poder de Dios y su palabra fue hecho todas las cosas. Y hay poder en Dios para transformar tu vida a la imagen de Jesucristo, para que seas santo como Él es santo, para que camines en luz. Ay, pastor, espera un momentito, ¿me está? ¿No? Así que usted quiere decir que yo tengo que orar para que la gracia abunde en mi vida, para que yo, por medio del Espíritu, muera. ¿Sí? Para que empiece Cristo a ser formado en ti de una vez por todas. Pero mientras no ores y no dependas de Dios, porque nada podés hacer sin mí, dijo el Señor, serás un hombre fracasado espiritualmente. Y yo sé quiénes son los que oran, porque los que oran dan frutos de justicia, y los que no oran son piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la oración es dependencia de Dios. Allí tú vas y le dices al Señor: ayúdame. Y cuando oras sin cesar es porque ya estás en otro nivel espiritual, ya estás despegado, dijera alguno, estás en otra dimensión. Porque ya cuando oras sin cesar. ¿Cuánto oras, hermano? Y entre 5 y 10 minutos. Entre 5 y 10 minutos la carne se bajó de la cruz y empezó a mirar las mujeres que andan por ahí con las polleras cortas. Y este lo habla a los hombres. Se bajó de la cruz la carne, y ya dejó de estar crucificada la carne. Con 15 minutos no te da ni para calentar el motor, querido hermano. Es que tienes que estar a los pies de Cristo tú,
Y bueno, vamos a agregarle 20, bueno, vamos a mejorar. Ahí empezó Cristo a querer empezarse a formar, pero todavía no. Ay, cuando entraste en la hora de oración, dice, no has podido orar una hora para no entrar en tentación. Quiere decir que si tú oras, no entras en tentación, porque hay que orar. Y allí le dice, Padre, ayúdame en mi debilidad. Y estás orando. Y el primer día de oración estás orando por esa tu debilidad. Y el primer día no pasa nada. El segundo día, el tercer día, y sigues orando, y sigues orando, y sigues orando. Y sigues cometiendo el error, pero sigues orando hasta que la gracia de Dios sobreabunda. Y el Espíritu crucifica esas debilidades. Y el Espíritu empieza a reinar, y Cristo empieza a formarse en ti. Y empiezas a tener la mente de Cristo. La Biblia dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es tremendo. Vamos a hablar lo que es la mente de Cristo después. Es tremendo. Y se termina las chácharas y los merengues ahí. Las apariencias y el amor sin fingimiento y todas estas cosas extrañas y raras que tenemos nosotros los seres humanos cuando estamos en la carne. Y terminamos por aquí, después vamos a seguir con esa cruz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.